Miércoles 27 de octubre de 2021, muy buenos días, sean bienvenidos a JNE Noticias. Soy Paloma Barreto y es un placer acompañarlos en la siguiente hora informativa. Veamos nuestros principales titulares. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones explicó ante el Congreso dificultad de realizar elecciones primarias. El jefe de la OMPE también ratificó razones técnicas que impedirían desarrollo de primarias para el 2022. Comité de fact-checking del Jurado Nacional de Elecciones verificó numerosas noticias falsas en último proceso electoral. Amigos, el Comité Técnico de Fact-Checking del Jurado Nacional de Elecciones les comparte en el siguiente video verificaciones que realizó durante el último proceso electoral con el fin de que tomemos conciencia de la importancia de no compartir noticias falsas. Durante estas elecciones generales del 2021, una de las cosas no muy positivas fueron la desinformación, las noticias falsas o aquello que también conocen en otros países como los bulos. El Jurado Nacional de Elecciones tuvo que implementar un comité técnico de fact-checking para poder combatir la desinformación y las noticias falsas. El 20 de mayo, cuando muchos en redes sociales y en otros medios de comunicación social hablaban precisamente de que en Miami se iba a impedir que los electores pudieran participar de estas elecciones porque el Jurado Nacional de Elecciones no había querido o se había descuidado de alquilar un local en Miami. Inmediatamente nuestro Comité Técnico de Fact-Checking empezó el proceso de verificación y lo que halló fue la verdad. De acuerdo a la Ley Orgánica de Elecciones, es el Ministerio de Relaciones Exteriores quien se encarga del alquiler de los locales. Cancillería nos pudo confirmar que ellos ya habían alquilado un local en Miami y que todo estaba listo para los comicios del 6 de junio. Publicaron en redes sociales y en otros medios de comunicación social. Además, se difundió también mucho en grupales de WhatsApp una supuesta resolución en la que se declaraba ganador de la segunda vuelta, cuando aún el Jurado Nacional de Elecciones no había proclamado al presidente de la República. ¿Qué sucedió? Manipularon una resolución antigua colocando como ganador a uno de los contrincantes de esa vuelta electoral. Era falsa esa información, pues además figuraba como firmante uno de los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones que ya no conformaba parte de la institución. Estos dos temas se repitieron muchísimas veces y tuvimos que desmentirlos más de una vez. Y el tercer caso de aquellos que el Comité Técnico de Fact-Checking verificó y que resultó ser también una publicación engañosa fue una referida a que se empezó a circular y a viralizar que el Jurado Nacional de Elecciones no quería hacer públicas las audiencias de actas observadas. Sin embargo, muchos desconocían que por ley las audiencias son públicas y siempre habían sido transmitidas. Adicional a ello, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones anunció que también las sesiones de deliberación de los miembros del Pleno para resolver estas actas observadas también se harían públicas. Esta fue otra de las noticias que contribuyó a desinformar, porque ¿qué era lo que se buscaba? Se buscaba precisamente que la gente no confiara en sus organismos electorales. El Comité Técnico de Fact-Checking tuvo que verificar cerca de 100 noticias falsas, cerca de 100 desinformaciones. Busquemos en las fuentes formales, verifiquemos que sea una información real y verdadera y no compartas información falsa, porque daña mucho a la sociedad. La polarización, los odios y las iras que se han desencadenado en las redes sociales parten de esa desinformación en la que muchos han contribuido. Paremos los fake news,
Paremos los bulos, paremos la desinformación. Por otro lado, informamos que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones revisó en audiencia pública la apelación de la exalcaldesa de Lobitos para declarar la nulidad del proceso de revocatoria realizado en su distrito. Cabe recordar que el 10 de octubre la exautoridad municipal y sus 5 regidores fueron revocados. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en audiencia pública y virtual, revisó un expediente que apela a la nulidad total de la consulta popular de revocatoria llevada a cabo en el distrito de Lobitos, en Piura. Como es de recordarse, en este distrito los ciudadanos votaron democráticamente en el proceso electoral del pasado 10 de octubre para revocar a sus autoridades, su alcaldesa y 5 regidores. La audiencia ha sido vista por el Supremo Organismo Electoral a solicitud de la exalcaldesa de Lobitos, Luz López Ordinola, quien mediante su defensa sustentó los motivos para declararse procedente la nulidad de dicho proceso electoral. Se alegó irregularidades en la fiscalización de capacitación a miembros de mesa y personeros en relación a sus funciones en el día del acto electoral. Además, la defensa de la exalcaldesa refirió que no hubo capacitación a la población de cómo deberían votar en la revocatoria. Tras lo expuesto, el Pleno del JNE, compuesto por sus 4 miembros, decidió dejar la causa al voto para ser resuelta oportunamente. Y por su parte, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, señaló ante la Comisión de Constitución del Congreso de la República la dificultad de la realización de las elecciones primarias. Asimismo, indicó que aventurarse a ejecutarlas podría ser catastrófico. La ausencia de reglas claras para las elecciones regionales y municipales 2022 es una de las razones por las que los organismos electorales indicaron la imposibilidad de realizar primarias. Así lo detalló en su exposición el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, ante la Comisión de Constitución del Parlamento. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE y RENIEC han acordado puntualizar en principio que técnicamente no es factible producirse en este momento la elección, la fase primaria de la elección. Pero es pertinente señalar, señoras y señores congresistas, que hemos detectado cuando hemos tenido paz relativa del proceso electoral general que acabamos de pasar, y digo relativa porque todavía hay cuestiones que algunas personas consideran que están pendientes, hemos detectado que existen vacíos normativos que tenemos que cubrir. Vacíos normativos que tiene que cubrir el Parlamento Nacional. Por ejemplo, se tiene que establecer la fecha de convocatoria y realización de las elecciones primarias. Se tiene que establecer el número o límite de las candidaturas, o si va a haber o no formas de adhesiones a las candidaturas, porque se pueden presentar muchos candidatos de cada partido, tanto a las regionales como a las provinciales o a las distritales, en primarias. Asimismo, el magistrado sostuvo que no se podrán realizar las elecciones primarias en estas condiciones, ya que sería catastrófico para el país. En total, 15.727 candidatos. Podrán ustedes, señores congresistas, con absoluta claridad, tener en cuenta la diferencia que hay entre 2.518 postulantes que concursaron, que participaron, que intervinieron en la elección cuando ustedes fueron elegidos, y la cantidad que se espera de más de 15.727 postulantes para las 1.915 plazas que allí se señalan. Esto hace compleja la elección primaria de suyo, ¿no? Pero además hay que tener en cuenta que se trata de un proceso electoral nuevo, del cual no tenemos antecedente en el país, que debió realizarse seguramente para las elecciones generales, pero que fue suspendido, ¿no? Y ahora puedo decir
que aunque es un anhelo colectivo, ciudadano, democrático, no solo hay que tener el anhelo, sino las herramientas suficientes para realizarlo. En su presentación ante la comisión explicó los posibles escenarios con miras a las regionales y municipales del próximo año. Ustedes han sido testigos de los obstáculos que ha tenido el Jurado Nacional de Elecciones para pronunciarse y proclamar. Bueno, eso mismo puede ocurrir, pero ya no en relación a dos personas o a dos grupos de personas, sino a toda la cantidad de candidatos a la región, de varios de los candidatos a la alcaldía provincial y varios de los candidatos a las alcaldías distritales. Eso nos hace pensar y calcular que requeriríamos por lo menos 60 días para tener un resultado óptimo, para no jugar a las elecciones, sino para realizar elecciones serias, auditables, confiables, no solamente a escala nacional, sino también a escala internacional, porque esa debe ser nuestra meta, satisfacer las exigencias de la democracia, desde luego primariamente dentro, pero que puedan ser comprobadas hacia afuera, porque la legitimidad se funda en eso. Finalmente destacó la importancia de establecer una coordinación entre los organismos electorales y el Congreso de la República. Señora Presidenta y señores y señoras congresistas, creo que es tiempo de establecer coordinación entre los técnicos de los organismos electorales y los del Congreso de la República para que las disposiciones que se emitan puedan aterrizar en la realidad material y hacerse efectivas de la mejor forma. Muchas gracias. Y ante la misma comisión del Parlamento, el titular de la OMPE, Piero Corbeto, explicó los inconvenientes técnicos tanto para la institución como para los entes electorales en que se lleven a cabo elecciones primarias con miras a los comicios municipales y regionales. El titular de la OMPE, Piero Corbeto, dio a conocer los plazos críticos para la realización de las elecciones primarias y que en promedio se reduce a la mitad del tiempo de darse en un periodo regular. La magnitud del proceso que nos estaríamos enfrentando. En principio es un ámbito nacional, los únicos que no participarían serían los peruanos residentes en el exterior, es una elección de calendario fijo, no en fecha, pero sí en año. En la medida en que tenemos que hacerla el año de las elecciones regionales y municipales, aunque la legislación electoral no le ha otorgado una fecha precisa en el cronograma electoral, cosa que es bastante particular tomando en consideración las características propias, la complejidad, como usted bien ha mencionado, doctora Juárez, de la elección a la cual nos estaríamos enfrentando. Aseveró que las únicas personas que no participarían de las elecciones primarias serían los peruanos en el exterior. Asimismo agregó que hasta el momento no existe una fecha precisa en el cronograma electoral para llevarse a cabo. Pese a ello, dio a conocer la ficha técnica señalando que existirá 93 oficinas, 103 centros de cómputo, casi 85.000 mesas de sufragio, más de 12.600 locales de votación, entre otros. Nosotros, si hacemos un ejercicio menor de considerar a los partidos y a los movimientos con competencia en todas las circunscripciones, cuando menos de 2 listas de cada uno, estaríamos casi en 95.000 precandidaturas para estas internas partidarias. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Es importante, el doctor Salas Arenas ha hecho una explicación importante, grande, que agradezco respecto a todo el cronograma electoral. Nosotros queríamos simplemente hacer una mayor profundidad en lo que tiene que ver con una de nuestras líneas de trabajo. Nosotros fundamentalmente podríamos dividir las líneas de trabajo en dos. Una que está amarrada, dependiente del padrón electoral. Con la aprobación del padrón electoral comienza toda una serie de labores, de tareas, de actividades específicas
vitales para el proceso electoral. Señaló además que esta es una elección completamente nueva para los peruanos y que por lo tanto se requerirá una inversión más grande. En ese sentido, la opción Elige tu local de votación se tendría que acotar en 2 semanas, siendo lo normal en 1 mes. A diferencia de la elección general de este año, Piero Corbeto indicó que la circunscripción electoral ha variado. Esta es una elección absolutamente nueva. Muchos ciudadanos y ciudadanas no la tienen mapeada, no está dentro de su inconsciente la necesidad o la posibilidad siquiera de participar en unas elecciones primarias, y esto requeriría una inversión muy grande de OMPE para informarle a la ciudadanía de las implicancias de una elección que, como es en nuestro país, es de carácter obligatorio, ¿no es verdad? Por tanto, si no asistes, hay multa y hay toda una información que hay que brindar. El padrón, estimada presidenta, honorables congresistas, está aprobándose el 6 de marzo, y a partir de ese momento nosotros tenemos algunas actividades que son fundamentales que quería simplemente mostrarles. Tiene que ver, por ejemplo, con el aplicativo Elige tu local de votación. La base de datos nosotros la recibiríamos el 6, la procesamos el 7, deberíamos tener más o menos 1 semana para hacer este procesamiento, lo tendríamos que hacer en 1 día, y Elige tu local de votación lo tendríamos que acotar a 2 semanas cuando lo normal es tenerlo 1 mes. La presencia del jefe de la OMPE se da luego de que tanto el Jurado Nacional de Elecciones como la OMPE informaran el pasado 22 de octubre al Parlamento que existe imposibilidad material para realizar las elecciones primarias con estándares adecuados, esto debido a las limitaciones de orden normativo y organizativo. Amigos, la Escuela Electoral y de Gobernabilidad los invita a participar de la conferencia Importancia de la Fiscalización a las Finanzas de las Organizaciones Políticas. El evento está programado a desarrollarse vía Zoom el viernes 29 a las 6 de la tarde con la disertación de Luis Núñez Bertoldo, politólogo y analista internacional. Las inscripciones están disponibles ingresando en la página de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad de JNE, la que tenemos precisamente en este momento en pantalla, www.esec.edu.pe/conferencia 29-ESEC. Y por otro lado, como se recuerda, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones no cuenta con representación del Colegio de Abogados de Lima desde inicios del 2020. En ese sentido, el Ejecutivo ha propuesto que la elección del mismo se realice a escala nacional. Veamos. El Ejecutivo presentó al Congreso de la República un proyecto de reforma constitucional, la cual plantea que el representante de los abogados ante el Jurado Nacional de Elecciones no solo sea elegido del Colegio Profesional de Lima, sino también de los colegios de abogados del país. Con este proyecto se busca optimizar el principio democrático y de descentralización en la participación de los abogados y abogadas en la conformación del Pleno del JNE. Cabe destacar que el Pleno está integrado por 5 miembros. Un representante por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República, quien lo preside, 1 por la Junta de Fiscales Supremos, 1 por el Colegio de Abogados de Lima, 1 por los decanos de Facultades de Derecho de las universidades públicas y 1 por los decanos de las Facultades de Derecho de las universidades privadas. En ese sentido, la propuesta es para que el representante de los abogados sea elegido mediante sufragio universal, directo y secreto por los abogados y abogadas de todos los colegios de ese gremio del Perú y en unas elecciones organizadas por la OMPE. Como se recuerda, actualmente el Pleno del máximo ente electoral no cuenta con el representante del Colegio de Abogados desde inicios del 2020 debido a circunstancias ocurridas dentro del colegiado. Amigos, tenemos una entrevista y vamos a hablar sobre el proceso de inscripción de organizaciones políticas ante el Jurado Nacional de Elecciones, plazos y trámites. Hoy nos encontramos con Rubí Castro. Ella es abogada del Registro de Organizaciones Políticas de nuestra institución. ¿Cómo estás, Rubí? Bienvenida, muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Usted las gracias por acompañarnos. ¿Desde cuándo y hasta qué fecha está abierto el proceso de inscripción para los partidos políticos que deseen tener participación en las elecciones regionales y municipales 2022?
Las organizaciones políticas que busquen su inscripción pueden hacerlo hasta el 5 de enero del siguiente año. Esa es la fecha límite para que cuenten con su resolución y asiento de inscripción. La solicitud la pueden presentar en cualquier momento, lo pueden hacer en la sede central, si es que se trata de un partido político, un movimiento regional que corresponda a Lima, Ica y a la provincia constitucional del Callao. En los demás casos pueden asistir a las oficinas desconcentradas del Jurado Nacional de Elección. Perfecto. En todo caso, hasta el 5 de enero ya tendrían que haber cumplido con todos los requisitos y lograr obtener esta resolución que emite el registro de organizaciones políticas. ¿Cuáles serían los requisitos que se tienen que cumplir para obtener esta inscripción? Como paso previo a la presentación de la solicitud de inscripción, deben adquirir la reserva de su denominación y los formularios correspondientes ante la Oficina de Servicios al Ciudadano del Jurado Nacional de Elecciones. Esto le dará a los formularios, valga la redundancia, para que puedan recabar firmas y puedan ir presentando los otros documentos que se requieren, entre los cuales encontramos el acta de fundación de la organización política. Encontramos también que deben contar con un número determinado de comités provinciales según el departamento. Deben presentar un padrón de afiliados también cuya numeración corresponde a la que ha señalado el Jurado Nacional de Elecciones de manera oportuna, ¿no? El trámite de inscripción de una organización política no es un trámite de aprobación automática, significa que existen muchas etapas que se deben seguir hasta lograr la resolución de inscripción. Entonces invitamos a las agrupaciones políticas a que presenten la solicitud con la debida anticipación. Perfecto. En el caso de los comités, ¿cómo serían estos a nivel nacional? ¿Cómo tienen que estar constituidos? Y finalmente, ¿cómo se comprueba que estos realmente existan? Los comités deben estar distribuidos en las 4/5 partes del número de provincias de un departamento, en el caso de un movimiento regional. Vale decir, si un departamento tiene 20 provincias, pues hacemos un cálculo matemático y presentamos los 4/5, ¿no? Si es un partido político, hablamos de comités provinciales en un número no menor al tercio de las provincias del país, ubicados en los 4/5 del número de departamentos. Estamos hablando de alrededor de 65 comités provinciales que debe tener un partido político. En el caso de un movimiento regional, pues se debe ver cada caso, ¿no? Perfecto, claro. ¿Y cómo se comprueba desde el Jurado Nacional de Elecciones su existencia y finalmente su actividad? Hacemos dos cosas con los libros de comités que presentan las organizaciones políticas. Una de ellas es remitir los libros originales a RENIEC para que puedan verificar y comprobar las firmas de cada uno de los miembros que han suscrito las fichas de afiliación. Y por otro lado, enviamos también la información correspondiente a la dirección que ha señalado la organización política para que la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones visite cada uno de los comités presentados por la organización política para verificar que existe el comité y que también funciona. Perfecto. ¿Cuántos miembros debe tener este comité? Depende de la organización política si es que hablamos de un número de directivos del comité provincial. Si hablamos del número de afiliados, deben contar con un mínimo de 50 afiliados válidos. Precisamente para comprobar esta cantidad mínima es que los libros de actas de comité son remitidos al RENIEC para verificar la validez de las firmas que se han consignado en esas fichas. Justo en ese sentido, ¿cómo se realiza la comprobación de estos más de 24.000 afiliados que debería tener una organización política? Casi 25.000 estamos hablando, ¿no? Si hablamos del padrón de afiliados, efectivamente los partidos políticos deben contar con una cifra no menor a 24.800 afiliados. Cuando se recibe la solicitud de inscripción, la partimos, entre comillas, en 3 partes. La primera de ellas es correspondiente a los padrones de afiliados y lo enviamos con un oficio al RENIEC. El segundo grupo corresponde a los libros de comités provinciales, que también es enviado a RENIEC, y el tercer grupo es el que les comentaba hace unos minutos, que se remite a la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales. Entonces, en el primer caso referido al padrón de afiliados y en el segundo caso referido a los libros de actas de comités, es la RENIEC quien verifica las firmas consignadas por cada uno de los ciudadanos. Por lo general, la cifra tiende a bajar, ¿no? Dado que existen números equivocados de ubigeo,
a veces el DNI se consigna un número equivocado también y no existe, etcétera, etcétera. Entonces la recomendación a las organizaciones políticas que buscan su inscripción es que presenten un poco más del mínimo legalmente establecido, tanto para padrón como para cada comité. ¿Cómo es esta verificación que registra o que realiza el RENIEC? RENIEC hace dos tipos de verificaciones, la semiautomática y la automática. En la automática depura aquellos DNIs que tienen algún error en la numeración y la semiautomática en la que se verifica la firma, ¿no? Listo. Ahora, respecto a las organizaciones políticas que han sido canceladas, estamos hablando de 15 partidos políticos. ¿El proceso es igual que un nuevo partido? No existe un proceso de reinscripción bajo ningún concepto. Perfecto. Lo que tiene que hacer una organización política cancelada es volver a iniciar su trámite de inscripción y seguir todas las etapas que corresponden al mismo. Perfecto. En el caso de la denominación del nombre, aquellos que quieran usar el mismo nombre, el mismo símbolo, ¿pueden hacerlo? Efectivamente, el reglamento de registro de organizaciones políticas establece que existe a favor de las organizaciones políticas canceladas la reserva del nombre y la denominación que tuvieron a la fecha de su cancelación por el plazo de un año. Entonces, en cualquier momento durante ese año pueden volver a solicitar su inscripción. ¿Qué es lo que pasa si no toman durante ese año el nombre o el símbolo? Pues pasado el año, el nombre y el símbolo quedan liberados. Lo puede tomar cualquier otra agrupación. Perfecto. Listo. Entonces, para hacer un resumen respecto a esta inscripción de las organizaciones políticas, el plazo vencería el 5 de enero. Aquellas organizaciones que no cuenten con inscripción vigente no van a poder participar de las elecciones regionales y municipales. Es correcto. Efectivamente, la legislación al día de hoy establece que el plazo es el día 5 de enero, fecha límite para la convocatoria al proceso electoral de elecciones regionales y municipales del año 2022. Rubí, ¿cuánto tiempo podría demorar este plazo de inscripción? ¿Cuáles son las precauciones que deberían tomar las organizaciones políticas? La demora del trámite de un proceso de inscripción depende básicamente de la propia organización política. Vale decir, si la organización política es cuidadosa, presenta el número mínimo de afiliados, ha revisado en la página web que efectivamente estas personas no tienen una afiliación previa, que los nombres están correctos, revisa que el número de DNI consignado en el formato electrónico es correcto, etcétera, etcétera. Presenta el estatuto, el mismo que incluye todo lo previsto por la norma para el mismo, el reglamento electoral. En fin, si la organización política es extremadamente cuidadosa, pues se van a reducir el número de observaciones que existan a su solicitud de inscripción. Si no lo es, definitivamente va a dilatar mucho el proceso de inscripción. Lo que sucede es eso. Enviamos los documentos, como dijimos hace unos minutos, a RENIEC, padrones, comités y a fiscalización. Una vez que contamos con el resultado de esas tres instancias, procedemos a la calificación. ¿Qué es la calificación de la solicitud? Es revisar que la organización política haya cumplido todos y cada uno de los requisitos legales. Si no lo ha hecho, vamos a emitir una resolución de observaciones y le vamos a dar un plazo a la organización política para que subsane. El plazo va, según el tipo de observación, entre 10 días y 90 días. También según el tipo de organización política. Para partidos políticos el plazo es más extenso y para movimientos regionales es un poco menos extenso, pero insisto, va a estar determinado por el tipo de observación. No es lo mismo subsanar observaciones a un estatuto que conseguir un número considerable de firmas a padrón, ¿no? Claro. Entonces, cuanto mucho mejor se haya revisado la solicitud, cuanto más cuidadoso haya sido la organización política, puede ser que el proceso sea mucho más rápido. Bien, hay que tener en cuenta lo que nos comenta Rubí en ese sentido, porque este proceso de inscripción puede demorar, entonces hay que ver que las fechas también ya están bastante próximas, estamos hablando del 5 de enero. Rubí, finalmente, por favor, ¿cuántas organizaciones políticas cuentan con inscripción vigente en la actualidad ante el registro de organizaciones políticas?
Tenemos actualmente 6 partidos políticos y 30 movimientos regionales que han iniciado su trámite de inscripción. Y las organizaciones políticas que ya se encuentran inscritas ante el registro de organizaciones políticas, ¿cuántas son? Tenemos 11 partidos políticos y 163 movimientos regionales que estarían listos para participar del proceso. Perfecto, todos están habilitados en todo caso. Muchísimas gracias, Rubí, por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros hemos hablado sobre el proceso de inscripción de organizaciones políticas ante el Jurado Nacional de Elecciones, plazos y trámites. Vamos a hacer una pausa. Volvemos. Estamos de vuelta, tenemos información de coyuntura. Nieves Limachi Quispe jurará al cargo de congresista de la República para ocupar la curul que dejó el parlamentario de Perú Libre Fernando Herrera, quien lamentablemente falleció este último lunes 25 de octubre en su vivienda. Al momento de su fallecimiento se debatía en el hemiciclo el voto de confianza. Ha fallecido un congresista, colega. El lamentable fallecimiento del congresista Fernando Herrera Mamani sorprendió a todos quienes se encontraban debatiendo durante el pleno del Congreso para otorgar voto de confianza. Según dispone el artículo 25 del reglamento del Congreso, le corresponde a la accesitaria de Perú Libre por la región Tacna asumir el cargo de legisladora en reemplazo del fallecido parlamentario. Se trata de Nieves Limachi Quispe, quien se desempeñó como asesora en el Poder Legislativo en los años 2016 y 2019. Estudió arquitectura en la Universidad Privada de Tacna y cuenta con una maestría inconclusa en planificación y gestión urbana en la Universidad Nacional de Ingeniería. Por su parte, el presidente de la República, Pedro Castillo, junto a miembros de su gabinete, asistió al homenaje del Congreso en memoria del fallecido legislador de Perú Libre, Fernando Herrera. El mandatario se hizo presente ante el féretro del legislador electo por Tacna para dar su última despedida. El jefe de Estado llegó caminando a la sede de la representación nacional junto a sus ministros. Vanessa Castillo desde la sede central del RENIEC nos reporta sobre las actividades y acciones más importantes del ente registral en todo el país. A continuación. Hola, esta es la central informativa del RENIEC. Bienvenidos a esta nueva edición. Aquí van los titulares. Se habilita módulo de atención de RENIEC en Terrapuerto de Trujillo. Se realiza campaña itinerante para registro de nacimientos en Yanaguara. Bebé que recibió certificado de nacimiento con datos cerrados es atendido por RENIEC. RENIEC se encuentra ampliando sus puntos de atención en todo el país. Esta vez ha adecuado una oficina en el Terrapuerto de Trujillo, zona sur, donde miles de usuarios podrán realizar sus trámites mientras esperan sus buses. Estuvimos presentes en la inauguración y pudimos presenciar el primer trámite realizado, una renovación de DNI hecha por el señor Wilmer Blas Rodríguez. El jefe de la Oficina Registral de Trujillo, José Terrones, nos comentó sobre los trámites que podrán realizarse en este punto de atención. Vamos a atender todo lo que es trámites, copias certificadas de actas de función, de matrimonio, de nacimiento. Vamos a expedir los certificados de no inscripción, o sea, certificado de soltería, las fichas RENIEC, que se conoce también, el C4, ¿no? Es decir, todo tipo de trámite que sea accesible lo que hacemos. De esta manera y con este nuevo punto de atención en el Terrapuerto de Trujillo, zona sur, RENIEC busca atender a más usuarios. Arequipa es una de las ciudades en donde hay mayor cantidad de pobladores documentados. Sin embargo, existe un 7.3% de niños entre 0 y 3 años que por razones de pandemia todavía no tienen acta de nacimiento ni DNI. El pasado jueves 21 de octubre en Yanaguara se llevó a cabo la cuarta campaña itinerante para registros de nacimiento, que fue organizada por la Municipalidad Distrital y el RENIEC.
Esta campaña tuvo como propósito acortar la brecha de menores de 3 años indocumentados en Arequipa. En declaraciones, la jefa de RENIEC, Carmen Velarde, invocó a los municipios para que impulsen este tipo de actividades en sus distritos. Por supuesto, los municipios son quienes están más cerca de la población, están cerca de sus vecinos. Y precisamente hemos venido también aquí para reunirnos con ellos y coordinar la posibilidad de que ellos puedan contar con agencias digitales dentro de la campaña del voluntariado de la identificación, agencias donde se ayude al ciudadano a realizar su renovación del DNI con el app de DNI biofacial, a obtener una copia certificada de un acta de nacimiento, matrimonio o defunción a través de la web, o también un duplicado del DNI a través de la web. Pero sobre todo queremos ver la posibilidad de que ellos nos brinden espacios para locales descentralizados donde podamos hacer trámites y entregas del DNI. En conferencia de prensa, el alcalde de Yanaguara, Dr. Ángelo Huerta, se comprometió a seguir trabajando con miras al desarrollo y mejora documentaria dentro de su comunidad. Le tomo la palabra, considere que el municipio de Yanaguara siempre va a estar de pie para hacer las acciones y los trabajos en forma conjunta. Y me pongo a disposición de usted, mi estimada doctora Carmen, para seguir trabajando. Es un varoncito de 7 meses de nacido, pero por error el centro de salud certificó el nacimiento de una niña y no de un niño. La señora Maruja Morocho, madre del menor, informó que no se dio cuenta del error hasta que lo llevó a RENIEC para hacer el registro respectivo y tramitar el DNI de su menor hijo. Fue ahí donde se dio con la sorpresa. La oficina de RENIEC de San Juan de Miraflores se puso en contacto con la usuaria el pasado viernes y pudo atender su pedido de manera satisfactoria. Ahora el menor con iniciales OATM, que se encuentra a la espera de su DNI ya tramitado, podrá acceder a todos los servicios de salud con normalidad. Gracias, agradecer a la RENIEC que ya empecé a hacer su trámite de DNI de mi bebé. Agradecer, esperar nada más a que me entreguen nada más. Gracias. Casos como los que hemos visto en esta edición de la Central Informativa del RENIEC hace que nos sintamos cada vez más comprometidos con la población en general y a nivel nacional. Gracias por conectarse a esta Central Informativa y recuerde que para mayor información puede visitar nuestra página web o seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto. Es el turno ahora de conocer las noticias más importantes ocurridas en el Ministerio de Salud. Veamos. Bienvenidos al microinformativo La Salud depende de todos. Diversas regiones del país sumaron su creatividad al proceso de vacunación contra la COVID-19. En La Libertad se desarrolló con éxito el VacunaFest Liberteño, actividad desarrollada en el campus de la Universidad de Trujillo, donde se inmunizó a jóvenes universitarios. Por su parte, la región Cajamarca organizó el VacunaFest Chotano, dirigido a jóvenes de 19 años a más. Y Puno realizó el VacunaFest Puneño, que tuvo gran acogida en la población local, que disfrutó de las danzas típicas de dicha región. En el marco de la Semana Nacional de Lucha contra el Cáncer, el ministro Hernando Ceballos enfatizó la importancia de la prevención frente a esta enfermedad. Asimismo, indicó que la meta es que el país desarrolle una política preventiva en salud, sobre todo de las enfermedades neoplásicas, por lo que se está implementando campañas a nivel nacional como la del VPH y otras de despistaje, las cuales deben ser aprovechadas por la ciudadanía con responsabilidad. Desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Augusto Tarazona, recibió 140.400 dosis de vacuna contra la COVID-19. En declaraciones a la prensa, el viceministro indicó que la vacunación del grupo etario joven ha tenido mucha acogida y que esto ha permitido alcanzar el 51% de las personas vacunadas con las 2 dosis. Asimismo, aseveró que se espera cumplir la meta anual del 70% de vacunados para fin de año a fin de lograr la esperada cobertura de rebaño. La variante Delta Plus es un sublinaje de la variante Delta porque tiene 20% más mutaciones que la variante original y probablemente estas mutaciones hacen que sea más transmisible que la variante Delta. En general, todas las variantes
tienen la misma sintomatología. La única diferencia con la variante Delta Plus y la variante Delta en comparación con las otras variantes es que tienen un periodo de incubación mucho más corto, lo que hace que la persona presente síntomas más tempranamente. Todas las vacunas que tenemos en el país son efectivas contra esta variante y contra las otras variantes que vienen circulando en el país. Lo más importante es no infectarse. Tienes que mantener tu burbuja social o burbuja familiar y evitar acudir a zonas con muchas personas y poco ventiladas. Además, tienes que usar doble mascarilla que cubra la nariz, la boca y la barbilla. Recuerda que tienes que lavarte las manos con agua y jabón como mínimo 20 segundos. Y vacúnate con las 2 dosis. Amigos, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha publicado una guía para prevenir la violencia en línea. Para más detalles vamos a conversar con Jimena Sánchez Barrenechea. Ella es coordinadora de la Intervención de Prevención de la Violencia de Género contra las Mujeres del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de la Agencia Española de Cooperación Internacional. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, mucho gusto, muchas gracias por el espacio. Gracias a usted. Por favor, coméntenos respecto a las manifestaciones de acoso virtual que son más frecuentes en el contexto peruano. Pues primero para conocer pues que el acoso, ¿no?, se da en distintos ámbitos y efectivamente, como comenta, el espacio virtual es uno de ellos, ¿no? En lo que vamos del año, se han registrado en la plataforma de No al Acoso Virtual que tiene el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables hasta agosto, más de 958 casos, ¿no? Y dentro de esto, las manifestaciones mayoritarias son el hostigamiento, insultos, ciberamenazas. Bien, ¿cuáles serían las redes sociales que generarían o tendrían más este tipo de denuncias? Las que se han identificado son Facebook, WhatsApp, Instagram, ¿no? Y por eso esta guía de No te enredes, consejos para prevenir la violencia en línea, ha estado orientada justamente en ellas, también incluyendo TikTok, que son las redes que usualmente utilizan los adolescentes. ¿Por qué estos espacios se convierten, digamos, en espacios más peligrosos, por así decirlo, o un nicho para el acoso? Bueno, justamente porque estamos viviendo en un mundo donde la virtualidad ya se ha vuelto parte de nuestro cotidiano, ¿no? Que lo vivimos incluso más ahora a partir de esta pandemia del COVID-19, y esto se ha vuelto también un espacio donde las adolescentes y las personas en general pues nos estamos comunicando, ¿no? Entonces también aparece este nuevo espacio, este espacio virtual, donde se dan, dentro de estas formas de relacionarnos, estas manifestaciones diversas de violencia. Perfecto. Ahora, si hablamos específicamente de esta guía No te enredes, ¿cómo ha sido su elaboración? Pues esta guía comenzó su elaboración desde el año pasado, ¿no? Primero identificando la problemática que nos muestra que efectivamente en nuestro país el tema es un tema preocupante, ¿no? En un estudio reciente de Plan Internacional con el grupo de personas que entrevistó, se identificó que casi el 60% de adolescentes encuestadas habían sufrido acoso en línea en nuestro país, es decir, 3 de cada 5. Entonces, por eso se comenzó a pensar en un documento que pudiera brindar consejos fáciles, claves, que hablaran sobre la privacidad y la seguridad digital, ¿no? Haciendo frente a esta realidad que tienen las y los adolescentes. Entonces se comenzó a construir, gracias también al apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y también con la organización Hiperderecho. De manera posterior, esta guía fue validada con distintas organizaciones no gubernamentales que trabajan con adolescentes y también, y acá es un tema muy importante resaltar, con los consejos consultivos de niñas, niños y adolescentes que trabajan también desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Entonces esta guía ha sido construida y ha sido pues validada con adolescentes y de manera posterior
se impartieron talleres a 153 adolescentes sobre la prevención del acoso virtual y la prevención en general de la violencia en línea, ¿no? Y además se construyó de manera colaborativa con este grupo de adolescentes 4 cómics que son parte también de la difusión e información que se brinda a través de todo este trabajo que venimos desarrollando con el Ministerio. Bien, actualmente, ¿cómo podemos encontrar esta guía que ustedes han elaborado? Esta guía se encuentra en la página web del Ministerio, de manera particular en el observatorio. La pueden encontrar porque también la hemos difundido justamente a través de las redes sociales que tiene el Ministerio. Entonces, si entran al Instagram, al Facebook, ¿no? Se encuentra también, van a encontrar la información y el link, además de los cómics y de toda la difusión que se está haciendo sobre la misma. Bien, Jimena, hemos estado revisando esta guía que además de ser muy didáctica es atractiva y de fácil lectura para nuestros adolescentes, para nuestros jóvenes. En ese sentido hay algunos aspectos que nos gustaría tocar en el programa. Uno de ellos es respecto a los estereotipos. ¿Cómo identificamos los estereotipos y cuándo estos se convierten básicamente en violencia? Pues los estereotipos forman parte de esta cultura en la que nos encontramos, ¿no? Donde se les determina ciertos, como mencionó, ciertos estereotipos, ciertas formas de ser, de hacer, de actuar, de comportarnos, ¿no? Que se consideran para los hombres, para las mujeres. Entonces, al ser el medio virtual un medio más en el cual nos estamos desarrollando y desenvolviendo, es que también en ellos se reproducen estos diversos estereotipos, ¿no? Que las mujeres no pueden hacer ciertas cosas, que las mujeres son propiedad, se tienen que comportar de cierta manera, y nos da pie, y esto da pie a que pues se puedan mandar fotos de las mujeres de distintas formas, ¿no? Se pueda burlarnos de las personas. Entonces, este es un espacio más, ¿no? Donde los diversos estereotipos se presentan. Y los estereotipos forman parte de los factores, es uno de los demás factores que se encuentran en la base de esta discriminación estructural contra las mujeres y que finalmente producen la violencia. Es decir, la reproducción de estas creencias de que las mujeres nos debemos de comportar o de ser de cierta manera, pueden producir, pueden aumentar, pueden incidir en que se produzca violencia contra las mujeres, ¿no? Si yo creo que la mujer es mi propiedad o una posesión o un objeto, entonces yo puedo después compartir los llamados pack, ¿no? Estos grupos de fotos de mujeres, por ejemplo, con otro grupo de personas y entonces generar violencia contra ellas, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado y siempre tenemos que estar atentos a nuestras redes sociales. Muchas veces podemos compartir contenido, memes, stickers incluso, que pueden parecer inofensivos, pero no lo son. Algunas veces pueden ser discriminatorios en cuanto al género, a la raza. Entonces siempre tenemos que estar alertas a ese tipo de situaciones. Ahora, ¿cómo nosotros podemos actuar si en algún momento sentimos que somos víctimas de acoso o de violencia a través de las redes sociales? ¿Qué hacemos? Pues la guía justamente brinda información clave, ¿no? Para todas estas situaciones, y lo que se recomienda es primero, bueno, contar con alguna persona adulta de confianza a quien podamos acudir para, pues, que nos brinden, ¿no? Algún tipo de apoyo frente a estas situaciones. Y además, desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se trabaja a través, para atender recibir información sobre estos casos, a través de la web noalacosovirtual.pe, así como a través de la línea 100, el chat 100, donde pueden llamar o escribir y se les brindará el apoyo y la orientación de a dónde acudir y qué hacer frente a estas situaciones. Perfecto. Si hablamos un poco de esta plataforma No al Acoso Virtual, ¿desde cuándo funciona y cómo se ha implementado y cómo funciona hasta el momento?
Pues la plataforma No al Acoso Virtual se creó en el 2018, ¿no? Junto con una campaña también frente a esta situación. Es decir, ahora estamos lanzando en el 2021 esta guía, pero el Ministerio ya viene trabajando, ¿no? Hace varios años sobre esta problemática. Esta plataforma, además de brindar información y estadísticas actualizadas sobre la problemática, además brinda un test que se puede hacer de manera virtual para identificar si una persona está sufriendo alguna forma de acoso virtual. Asimismo, esta plataforma pues brinda, ¿no? Se encuentra ahí el espacio donde se puede generar o dar a conocer esta denuncia. Y a la actualidad pues se cuenta con más de 4.000 denuncias que se han registrado, ¿no? Desde su inicio. Estamos hablando más o menos de un promedio de 1.000 denuncias al año, quizás un poco más. Sí, quizás un poco más, va cambiando. Por ejemplo, ahora, como les comentaba, hasta el mes de agosto, ¿no? Se han identificado 958 denuncias. Entonces, ¿no? Y todavía faltan estos meses más por registrar. Listo. Finalmente, un mensaje para revisar esta guía de prevención de la violencia en línea y finalmente alguna herramienta que nos pueda permitir reaccionar ante este tipo de situaciones que se pueden dar a través de las redes sociales. Pues lo más importante es estar informados, informadas, ¿no? Saber que existen estas situaciones que se pueden dar. Y lo más oportuno es que informemos a nuestras adolescentes y a nuestros adolescentes de no generar violencia de ningún tipo y que si es que la experimentan, pues que busquen ayuda y que generen todos los espacios posibles para poder hacer uso del Internet, que es un derecho, pero que sea esto de manera segura, ¿no? Y esta guía, pues no solamente es para brindar esta información para adolescentes, sino que también es una guía que debe de ser difundida, leída, revisada por padres, madres, tutoras de adolescentes, docentes, y de esta manera podamos en conjunto ayudar y prevenir situaciones de violencia en línea dirigida a nuestras adolescentes en su diversidad. Excelente, listo. Muchísimas gracias, Jimena, por acompañarnos aquí en JN Noticias. Muchas gracias a ustedes. Cuídense, gracias por su tiempo. Hasta una próxima oportunidad. Amigos, tenemos que hacer una pausa. Volvemos. La agencia de Noticias Andina nos comparte las 5 noticias oficiales más importantes del día. Bienvenidos, desde la agencia de Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. El gobierno puso en marcha una nueva política de masificación del gas natural en beneficio de más peruanos, con un precio justo y único en el ámbito nacional, en la que se tiene como beneficiarios a 3 millones de familias peruanas. La meta, según indican, es que para el 2026 20 regiones del país cuenten con gas natural. Atención, los trabajadores podrán disfrutar de un feriado largo que va desde el sábado 30 de octubre hasta el martes 2 de noviembre, ideal para tomar un descanso, salir en familia o realizar un viaje. Cabe indicar que las horas dejadas de laborar el martes 2 de noviembre deberán ser compensadas en los 10 días posteriores o en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad pública. EsSalud ejecuta un plan institucional de respuesta ante la posibilidad de una tercera ola de COVID-19. El jefe de la institución, Mario Carguapoma, precisó que se optimizan y priorizan los servicios pediátricos en previsión de que una tercera ola podría afectar a nuestros niños y adolescentes. Se autorizó la transferencia hasta por 21.387.316 soles a la Autoridad de Transporte Urbano en Lima y Callao, para el cofinanciamiento del pago por kilómetro tren recorrido, correspondiente al tercer trimestre del 2021. Mediante decreto supremo advierte que los recursos no pueden ser destinados bajo responsabilidad a fines distintos para los cuales son transferidos.
Los mejores surfistas de América competirán del 29 al 31 de octubre en el Alas Pro Tour Copa Bicentenario, que se desarrollará en el Centro de Alto Rendimiento de Surf de Punta Rocas. Participarán 165 deportistas provenientes de 12 países. La delegación peruana la integran Daniela Rosas, Analí Gómez, Vania Torres, Piccolo Clemente, Luca Mesinas, entre otros. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.p. Bien, se acabó el tiempo. Los invitamos a reencontrarnos mañana aquí en el 516 de Movistar TV, ver nuestro contenido electoral en las redes de JN y por la señal de nuestros canales aliados. Los dejamos con imágenes de los festejos del verano negro en Chincha. Veamos. Estoy aquí nuevamente, vengo con una guimba diferente. Ven pa' que nadie te lo cuente, es mi festejo que